Mi nuera se rió con una copa en la mano y dijo que me veía como su muchacha, en mi propio patio. Yo traía puesta la misma blusa que usé la noche en que mi esposo me pidió que me casara con él. Y mi hijo, nomás se quedó ahí parado, como si no hubiera oído nada. Yo solo sonreí, me di la vuelta y me fui tranquilita. 2 semanas después, vendí la casa donde ellos vivían. Hice algo que jamás van a olvidar. Antes de seguir, dale like, suscríbete, y cuéntame en los comentarios qué lección de vida crees que todos deberíamos aprender antes de que sea muy tarde. La verdad, ni quería ir a esa fiesta de fin de semana. No después de cómo se había estado portando Vanessa últimamente. Comentarios sarcásticos, volteando los ojos cuando entraba, diciéndole cosas al oído a Daniel, como si yo ya no entendiera nada. Pero Daniel me insistió. Nomás son unos amigos, mamá. No es para tanto, me dijo por teléfono, con ese tonito raro que pone cuando está ocultando algo. Así que fui. Planché mi blusa más bonita, la que me regaló Richard en nuestro aniversario 30. Él decía que con esa blusa me veía como si brillara con la luz del sol. Me puse tantito rubor, me recogí el cabello y me repetí que era solo una reunión informal. Cuando llegué, el patio ya estaba lleno. Luces colgadas, comida lista, mujeres con taconazo repartiendo cócteles, justo el tipo de ambiente que le encanta a Vanessa. Apenas estaba dejando mi bolsa cuando escuché su voz. Dios mío, ¿no se parece Maggie a Cañuela, mi sirvienta de Houston? Y se soltó riendo. Pero no fue una risa leve, no, fue de esas fuertes, exageradas, que buscan que todos se rían con ella. Y sí, la risa se fue regando por todo el patio como pólvora. Yo me quedé ahí, con una copa de vino tinto que alguien me acababa de dar, sintiendo como me ardían las mejillas. Volteé a ver a Daniel. Estaba del otro lado del patio, platicando con un señor de gorra. Nuestras miradas se cruzaron. Y él, volteó para otro lado. Eso dolió más que la burla, más que la risa. Mi propio hijo fingiendo que no pasó nada. Me di la vuelta, despacito, y me metí al baño de visitas. Cerré la puerta, me senté en la tapa del baño, con las manos temblando. Me vi en el espejo. El labial ya lo traía corrido. Me veía, cansada. No, más bien, agotada. Y pensé, por enésima vez, si Richard siguiera aquí, nada de esto estaría pasando. Vanessa empezó a comportarse así desde que él murió. Antes fingía ser amable conmigo, pero en cuanto él faltó, se le cayó la máscara. Siempre creí que Daniel no se daba cuenta. O tal vez no le importaba. Pero esa noche supe que sí lo notaba. Y no hizo nada. Me lavé la cara y esperé a que todos se fueran al frente de la casa. Salí sin hacer ruido. Intenté irme sin que nadie me viera, pero Elena, la señora que nos ayuda en la casa, estaba en el pasillo doblando servilletas. Me miró, sin lástima, con comprensión. Solo asintió. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. No me rompí, no hice un escándalo. Solo, algo se movió. Como si un engrane dentro de mí se hubiera acomodado diferente. Todavía no estaba enojada, no del todo. Pero me di cuenta, con dolor, que esa casa ya no se sentía mía. Ahí había criado a Daniel, cocinado cada Navidad, cuidado a Richard después de su primera operación del corazón. Y ahora, en mi propio patio, una mujer que ni estuvo presente cuando mi hijo tenía dientes de leche, se burlaba de mí. De regreso a casa no lloré. Manejé callada, con las 2 manos en el volante, viendo cómo las luces de la calle pasaban por el parabrisas como si fueran estática. Llegué, apagué el coche y me quedé sentada, con las llaves en la mano. Pensé en todas las veces que defendí a Vanessa con mis amigas. Es que ella es muy directa, decía. Tiene buen corazón. Pero ahora me pregunto, ¿cuántas veces me he mentido a mí misma? Y más importante, ¿cuántas veces me ha mentido Daniel? En ese momento no sabía que Elena vendría a decirme algo que cambiaría todo. Algo que encontró en un cajón que nunca se debió haber abierto. Pero eso fue después. Esa noche, lo único que sabía era esto: mi nuera me miró a los ojos, frente a un montón de gente, y me dijo que parecía su sirvienta. Y mi hijo, miró hacia otro lado. Ahí fue cuando dejé de tener miedo de armar un escándalo.
Porque la escena ya estaba hecha. Y no la hice yo. La hicieron ellos. Solo me faltaba decidir cómo la iba a terminar. Al día siguiente de la fiesta, yo seguía con la misma ropa. No dormí nada. Me serví un café como a las 6 de la mañana y me quedé parada en la cocina, viendo el refrigerador. Ahí estaba el viejo imán de pesca de Richard, sujetando una foto viejita de Daniel a los 12, todo embarrado de pastel. No podía dejar de pensar en el momento de la fiesta, en la risa de Vanessa, en los ojos de Daniel bajando la mirada. Lo repasé una y otra vez, como si fuera castigo, tratando de ver si yo había entendido mal. Pero no. No lo hice. Como a las 8, Elena llamó. ¿Puedo ir a verte?, me preguntó. Y eso sí fue raro. Ella nunca preguntó nada. Nomás llegó y tocó la puerta, como lo había hecho durante los últimos 15 años. Claro, le dije. Y 20 minutos después, ya estaba en mi puerta, con una bolsita en la mano y una cara más seria de lo que jamás le había visto. Ni siquiera se sentó. Caminó directo hacia la barra, abrió su bolsa y sacó un sobremanila doblado. «Tienes que ver esto», me dijo en voz baja. Adentro había un montón de papeles impresos, cartas del banco, papeles de algún préstamo, y algo que me revolvió el estómago. Un contrato de segunda hipoteca. Ahí estaba mi nombre. Mi firma. Pero no era mi firma. Lo encontré anoche en el último cajón del escritorio de Daniel, dijo. Lo dejó abierto cuando se fueron por la parte de atrás. No sé por qué revisé, solo sentí que algo andaba raro. Pasé los dedos por la firma. Era casi igual a la mía, pero no lo era. Quien la falsificó ya tenía práctica. Se me secó la boca. ¿Por qué haría esto?, susurré, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Por dinero. Siempre por dinero, dijo Elena. Creo que Vanessa lo presionó. Han estado peleando por las remodelaciones. Ella anda diciendo cosas como: de todos modos, tu mamá ya se va a ir pronto. Se quedó callada un momento. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Maggie, yo no pensaba decir nada. Pero después de lo de anoche, después de lo que dijo frente a todos, yo solo asentí. No podía ni hablar. Ya no solo era que se burlara de mí en público. También estaban haciendo planes financieros, como si yo ya no contara. Y no es que nomás estuvieran esperando a que me muriera. Estaban intentando adelantarlo, por la vía legal. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. No sé qué hacer, dije, al fin. Elena se acercó más, y con voz bajita me dijo. Sí sabes. Solo que no quieres ser el tipo de mujer que lo hace. Pero Vanessa ya fue ese tipo de mujer contigo. Parpadeé rápido. Era la primera vez que alguien lo decía tan claro. Elena siempre había sido amable. Incluso cuando había tensión en la casa, nunca se metía. Pero ahora estaba dispuesta a prenderle fuego a todo por mí. Tomé los papeles y los vi como si estuvieran en otro idioma. ¿Tú crees que Richard sabía algo?, le pregunté. Él siempre decía que Daniel era inteligente, pero muy débil. Elena dudó. Hay más, dijo, y volvió a meter la mano en su bolsa. Esta vez sacó un sobregastado, con la letra de Richard al frente. Mi nombre, escrito en cursiva. Lo encontré detrás de unos libros, en el estudio. Creo que era para ti. Me temblaban las manos al abrirlo. Adentro había una sola hoja de papel rayado, con la letra ordenada de Richard. No era una carta. Era una advertencia. Una entrada de su diario. Me preocupa que la ambición de Vanessa se le esté metiendo a Daniel hasta los huesos, escribió. Ella no es cruel. Es cuidadosa. Y creo que él está dejando que lo convierta en alguien que no es. Maggie, si algo me pasa, prométeme que la vas a vigilar de cerca. No dejes que tu encanto te ciegue. Sentí como si me aferrara a ese papel como si fuera un salvavidas. Él lo había visto. Mucho antes de que yo me atreviera a aceptarlo. Él supo quién era ella. Y ahora yo tenía la prueba. Prueba legal. Prueba emocional. No estaba loca.
No era una paranoica. Me hicieron sentir como una carga en mi propia casa, mientras me sonreían por delante. Pero ya no más. Tienes razón, le dije a Elena, con voz firme. Ya sé qué tengo que hacer. Y lo voy a hacer. Pasé toda la tarde caminando en círculos en la sala, con el sobre apretado en una mano y el café frío en la otra. No me podía sacar las palabras de Richard de la cabeza. No dejes que tu encanto te ciegue. Él siempre tenía esa forma de ver a través de la gente. Me estaba advirtiendo, aunque no me lo dijo directo. Y eso, al principio, me dolió. Pensé que no confiaba en mí, que no creía que pudiera manejar la verdad. Pero yo conocía a mi esposo. No lo hacía por él. Lo hacía por mí. Siempre supo que yo odiaba la confrontación. Y él me quiso tanto, que hasta me protegió de eso. Seguramente pensó que si lo escribía, yo lo leería cuando estuviera lista. Y pues sí, ya estaba lista. Necesitaba saber bien a qué me estaba enfrentando. Fui directo al closet de la entrada, saqué la caja de metal donde guardábamos lo importante, el testamento, la escritura de la casa, seguros viejos, todo eso. No la había tocado desde el funeral. La llave seguía colgada en el llavero donde traigo la de la iglesia. Al abrirla, todo olía un poco a papel viejo y polvo. Fui directo a la carpeta que decía fideicomiso y testamento, y empecé a revisar. Ahí estaba, clarito, en blanco y negro. Richard me había dejado todo. La casa, el control de todas las cuentas. Ni una sola cláusula dejaba algo para Daniel o Vanessa mientras yo viviera. Me senté, abrí las hojas sobre la mesa de centro y me quedé viendo. Durante años pensé que Daniel me estaba ayudando, que tomaba decisiones por mi bien, que lo hacía porque le importaba. Pero ahora lo veía claro. No me estaba ayudando en nada. Solo se fue metiendo poco a poco, moviendo piezas, firmando cosas en silencio, buscando poder. Y esa firma falsa en la hipoteca no era una locura de último momento. Fue planeada. Me dolió el pecho al ver el último sobre dentro de la caja. Se me había olvidado por completo. Era un paquetito marrón, con una nota escrita por Richard, privado. Lo abrí despacio, esperando más papeles legales, pero no. Era un cuadernito de cuero. Su diario. El que usaba por las noches cuando no podía dormir. Decía que le ayudaba a poner en orden su cabeza. Pasé las hojas temblando. Las primeras páginas eran lo de siempre, el mercado de valores, quejas de su dolor de espalda, lo frustrado que estaba con Daniel por dejar su trabajo para meterse a hacer negocios con el hermano de Vanessa. Y de pronto, algo me revolvió el estómago. Vanessa quiere que Daniel acelere el futuro, escribió. No lo dice directo, pero sé a qué se refiere. Quieren el control. Están esperando que yo me muera, y que Maggie se derrumbe. Ojalá hubiera manejado el fideicomiso de otra forma. Pensé en dejarles todo. A Maggie la protegería, pero ahora me preocupa haberla convertido en un blanco. Cerré el diario y lo abracé contra el pecho. Como si me protegiera. No era paranoia. No era que yo exagerara. Estaba pasando de verdad. Querían lo que Richard y yo habíamos construido. La casa donde crié a mi hijo. El dinero que él se ganó trabajando 40 años. Mi paz. Me levanté y abrí la laptop. Escribí el nombre del abogado que Richard había usado para el testamento, Stanley DeMarco. No hablaba con él desde hacía años, pero su número seguía en mi lista. Tomé el teléfono, marqué, y cuando contestó su asistente, le dije con calma. Dígale al señor DeMarco que soy Margaret Whitmore. Necesito agendar una cita privada lo antes posible. Sin ningún familiar presente. Dudó un poco, pero al final confirmó. Mañana a las 10 de la mañana. Acepté. Y al colgar, sentí algo que no había sentido en meses. Claridad. No coraje. No tristeza. Solo claridad. Por primera vez desde que Richard murió, lo sentí conmigo. No solo en el recuerdo. Lo sentí en lo que dejó escrito, en los papeles, en las decisiones que tomó para protegerme. Él ya sabía lo que era Vanessa. Y aunque amaba a Daniel, sabía que era demasiado débil para frenarla.
Pero yo sí podía hacerlo. Y lo iba a hacer. No iba a gritar, ni a hacer escándalo. Iba a usar los hechos, los papeles, la ley. Las mismas herramientas silenciosas que ellos trataron de usar en mi contra. Tenía mucho más poder del que pensaban. Y estaban a punto de descubrirlo. Esa noche tampoco dormí. Pero no fue por tristeza ni por confusión. Fue por planeación. Puse todos los papeles sobre la mesa del comedor como si fueran piezas de ajedrez. El testamento de Richard, la escritura de la casa, la copia falsificada de la hipoteca, su diario, y hasta el sobre que encontró Elena. Ensayé lo que le iba a decir a Daniel. No porque creyera que iba a cambiar su forma de pensar. Solo quería ver su cara cuando todo saliera a la luz. Al día siguiente, me vestí con toda la intención. Pantalón, zapatos bajitos y la blusa azul marino que a Richard siempre le gustaba. Decía que me hacía ver como si fuera la directora de la escuela. Quería verme como alguien que tiene el control. Llegué a su casa poquito después del mediodía, sin avisar. Vanessa abrió la puerta con pants y maquillaje, y se notaba que no le gustó verme. Ah, dijo, forzando una sonrisa. Hubieras llamado antes, Maggie. Daniel, la interrumpí. Necesito hablar con los dos. Ahorita. Mi tono seguro la hizo callar. Por primera vez, no tuvo una de sus respuestas pesadas. Llamó a Daniel y se sentaron frente a mí en la barra de la cocina. Como dos adolescentes a punto de ser regañados. Saqué los papeles de mi bolsa y los puse sobre la mesa, uno por uno. Esto, dije, tocando la hoja de la hipoteca falsa. Tiene mi firma, pero yo no firmé esto. Daniel se puso pálido. Vanessa cruzó los brazos. Estás equivocada, dijo rápido. Volteé a ver a Daniel. Dime que yo firmé esto. Mírame a los ojos y dime que esa firma es mía. Abrió la boca, pero no dijo nada. ¿Dónde conseguiste eso? Preguntó al fin, en voz bajita. ¿Importa? Le respondí. Cometiste fraude. Usaste mi nombre para pedir dinero con una casa que ni siquiera es tuya. Empujé la escritura hacia ellos. Soy la única dueña de esta casa. Tu papá se encargó de eso. Vanessa se rió con burla. Llevamos años viviendo aquí. ¿Crees que nos vas a correr por un papel? No es un papel, dije, con más calma de la que sentía. Es prueba. Y te estoy dando una oportunidad de decir la verdad. Díganme qué más hicieron. Díganme la verdad y quizá no levante cargos. Daniel quería desaparecer. Se veía encorvado, con la mirada en todos lados, buscando cómo salirse. Era solo para arreglar la casa, murmuró. Íbamos a devolverlo. Me reí, seca. Falsificaste la firma de tu mamá. Eso no es un préstamo. Es robo. Vanessa se inclinó hacia mí. Estás exagerando. No es como si quisiéramos matarte. Sigues viva, ¿no? Eso fue todo. Me levanté. Tienes razón. Sigo viva. Y pienso seguir así. Por eso, desde hoy, Daniel ya no tiene ningún poder legal sobre mis cosas. Ya lo hablé con el abogado en la mañana. Todas las cuentas están congeladas. Y la casa se va a poner en venta esta misma semana. Les va a llegar el aviso oficial en un par de días. Vanessa también se paró, roja de coraje. No puedes hacer eso. Estás castigando a tu propio hijo, a tu familia, por un error. No, dije, recogiendo mis papeles. Estoy corrigiendo mi error por dejar que ustedes creyeran que tenían derecho a algo que nunca fue suyo. Daniel trató otra vez. Mamá, por favor, ¿podemos hablar en privado? Vanessa no lo decía en serio. Solo estábamos, abrumados. Lo miré. Y esta vez lo vi de verdad. No vi al niño que crié. Vi a un hombre que dejó que su esposa me tratara como basura. Y él no dijo nada. Pensé en todas las veces que le llevé sopa cuando estaba enfermo. Todas las noches que me senté a verlo tocar el piano y aplaudí como loca. Y ahora me pedía hablar a solas, después de intentar robarme.
Ya terminé de hablar en privado, dije. Si algo he aprendido, es que los secretos son la forma en que gente como ustedes se mueve. Ya me cansé de callarme. Ya me cansé de ser educada. Tienen 30 días. Después de eso, están fuera. Caminé hacia la puerta, y Vanessa me dijo con veneno desde atrás. ¿Tú crees que eres una especie de heroína? Solo eres una vieja amargada. Me giré con la mano ya en la perilla. Prefiero ser amargada a ser ciega. Salí al sol con el corazón latiendo fuerte. Y por primera vez en muchos años, no me sentí como la mamá de alguien ni como una carga. Me sentí como alguien con poder. Y apenas iba empezando. Pasaron 3 días antes de que supiera algo de ellos. Y no fue una disculpa ni una consulta legal. Fue un grito. El grito de Vanessa, rebotando en mi buzón de voz como si hiciera un berrinche en un pasillo de mármol. Reproduje el mensaje 2 veces. Primero para escuchar lo que dijo. Luego, solo para oírle el tono. Porque nada dice más de una persona que cómo actúa cuando pierde el control. No puedes echarnos así nomás. Aquí construimos nuestra vida. Los hijos de Daniel crecieron en esta casa. ¿Vas a destruir a tu propia familia por qué? ¿Por orgullo? Eres repugnante. Gritó. No le regresé la llamada. Guardé el audio y se lo mandé por correo a mi abogado. Esa misma tarde, fui a la casa con una agente de bienes raíces. Se llama Mercy. Se notaba que no aguantaba tonterías de nadie y olía a limón y tinta de pluma. Mientras caminábamos por las habitaciones, mis habitaciones, vi que Vanessa había dejado ropa tirada en el cuarto de visitas. Zapatos en el pasillo, una copa de vino en las escaleras. Todo colocado con intención, como si quisiera que la casa se viera hecha un desastre. Lo ignoré. Mercy tomó notas y dijo que la moldura del techo estaba preciosa. Richard la había puesto en el 92. Hablamos del precio de venta. Vanessa nos miraba desde lo alto de las escaleras, como gárgola. Con los brazos cruzados y los labios tan apretados que parecían una rayita. Patética, murmuró, lo bastante fuerte como para que la oyera. Ni parpadeé. Firmé los papeles con Mercy ahí mismo en la cocina. Y pedí una limpieza profesional para el fin de semana. Fue entonces cuando Vanessa perdió la cabeza. Bajó las escaleras pisando fuerte como niña en berrinche. Agarró la copa de vino y la aventó contra la pared cerca del refri. No se rompió. Rebotó y se fue rodando debajo de la mesa, como en una novela barata. Esta es nuestra casa ahora. Ya no eres la reina aquí. Gritó. Daniel apareció detrás de ella. Con cara de no haberse rasurado en días. Mamá, ¿podemos hablar? Dijo con esa voz suplicante que antes me ablandaba cuando tenía 10 años. Negué con la cabeza. Falsificaste mi firma. Intentaste quitarme mi casa. Ya no hay nada de qué hablar. Vanessa pasó furiosa junto a mí, se metió a la sala y empezó a abrir cajones con fuerza. Como si buscara algo que aventar. Juro por Dios que le voy a decir a todos que estás loca. Ya ni te acuerdas bien de las cosas, gritó. Saqué un papel de mi bolsa y lo levanté. Mi nueva evaluación médica. Me la hicieron hace 2 días. Por recomendación del abogado Stanley de Marco. Certificado de que estoy mentalmente bien. Firmado y sellado. Sabía que ibas a intentar eso. Se quedó callada por un segundo. Solo un momento de sorpresa. Y luego se lanzó hacia mí, apuntándome con el dedo, con la cara llena de coraje. Esto es abuso a personas mayores. Gritó. Nos estás maltratando. Casi me reí. ¿Te refieres a que por fin los estoy haciendo responsables? Me giré hacia Daniel. Tu papá confiaba en ti. Confiaba en mí. Y mira lo que hiciste con esa confianza. Abrió la boca, pero no dijo nada. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue el tipo de silencio que dice todo. Era como si Daniel se diera cuenta, por fin, que esta vez sí se había pasado conmigo. Caminé hacia la puerta y la abrí.
El anuncio de venta sale en 48 horas, dije. El lunes les llegará el aviso formal de desalojo. Te sugiero que empieces a empacar. Vanessa dijo algo mientras salía. Algo sobre llamar a su hermano, a abogados. Sobre hacerme quedar mal en público. Pero ya no me importaba. Ni me detuve a escuchar. Me subí al coche, manejé una vuelta a la manzana. Y me estacioné detrás del Walgreens viejo, donde Richard y yo solíamos echarnos un refresco. A escondidas después de misa. Me quedé ahí sentada, con las ventanas un poco abiertas. Escuchando el viento. No temblaba. No lloraba. Me sentía firme, con los pies bien puestos en la tierra. Como si por fin me hubieran salido raíces otra vez. Y ahí fue cuando entendí. El poder no está en gritar más fuerte, ni en hacerse la víctima. El poder está en la verdad, en estar preparada, en saber exactamente lo que te corresponde, y no aceptar menos. Vanessa cometió un gran error. Pensó que yo era una viejita con recuerdos. Y sin carácter. No sabía que yo guardaba todo. Los recibos, los cambios de testamento. Los mensajes de voz. No sabía que me había quedado callada. No por miedo. Sino porque la estaba observando. Se convirtió en enemiga de una mujer. Que ya no tenía nada que perder. Y ese, para ella, es un lugar muy peligroso. Al día siguiente. Después del numerito de Vanessa. Me desperté antes del amanecer. Me preparé una taza de té Earl Grey. Y me senté con una libreta amarilla. A escribir todo lo que me faltaba hacer. Antes de dar el último paso. Ya no se trataba solo de ganar. Se trataba de asegurarme de que no pudieran volver a meterse conmigo. Lo primero era el banco. Ya había congelado las cuentas conjuntas. Pero ahora mandé cerrarlas por completo. Y pedí que todo se moviera a un fideicomiso a mi nombre. Con un encargado legal que no tuviera nada que ver con Daniel. Ya no confiaba en nadie que estuviera de su lado. La banquera, una chava que se llamaba Kelsey, puso cara de sorpresa cuando vio los papeles. ¿Tu hijo falsificó esto?, preguntó, con los ojos bien abiertos. Ni me sorprendí. Mi abogado los va a contactar si el banco no detecta el fraude por su cuenta, le dije, mientras doblaba los papeles con calma. Gracias por su tiempo. Después tocaba cambiar las cerraduras. Ya había llamado a un cerrajero el día anterior. Pero lo reprogramé para el sábado por la mañana. Justo ese día, Vanessa tenía planeado un brunch benéfico en la casa. Según el sitio web del servicio de banquetes. Ya había rentado el patio, el jardín. Y hasta un camión de champaña para su evento de networking. Seguro pensó que no tendría el valor de hacer algo antes de eso. Ese fue su primer error. Confirmé con la oficina del sheriff que la notificación de desalojo se entregaría en persona el lunes por la mañana. Y también confirmé con Stanley, mi abogado, que todas las firmas estuvieran revisadas 3 veces. No iba a dejar que Daniel y Vanessa volvieran a arruinar nada. Una vez que todo estuvo en marcha, volví a la casa una última vez, sola. Recorrí cada habitación con mi libreta, haciendo una lista de lo que era mío, lo que quedaba, y lo que ellos ya habían echado a perder. La mesa vieja que estaba en la entrada tenía rayones. Seguro porque alguien arrastró bolsas encima, en lugar de levantarlas. La repisa de la chimenea también estaba rayada. ¿Quién sabe por qué? En la cocina, el estante de especias que Richard había hecho. Estaba todo grasoso. Pero la verdad, nada de eso me dolió. Solo me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. No respetaron la casa. Ni su historia. Ni las manos que la levantaron. Solo la usaron como fondo para sus fotos de Instagram. Me paré en la puerta del cuarto principal. Y vi nuestra foto de boda todavía sobre la cómoda. Pero el marco estaba chueco. Lo enderecé. Ese cuarto antes se sentía lleno de vida.
Richard tarareando mientras se lavaba los dientes. La música de nuestros discos los domingos en la mañana. Ahora se sentía frío, vacío. Como un cuarto de hotel en el que ya te quedaste demasiado tiempo. Fui al closet del pasillo, agarré las últimas carpetas de cuentas. Y las metí en mi bolso. Revisé por segunda vez la alarma. Ya había cambiado la clave. Y me aseguré de borrar por completo los códigos de acceso de Daniel y Vanessa. Esa noche salí a cenar con Elena. A un restaurancito mexicano cerca de la quinta. Llegó con los labios pintados. Y una chamarra de mezclilla que no le había visto antes. Pareces como si acabaras de correr a medio mundo, me dijo riéndose mientras nos sentábamos. Puede ser, le contesté, con una sonrisa. Le conté todo, el abogado, el banco, el cerrajero, el brunch que había planeado Vanessa. Se rió cuando le dije que iban a cambiar las chapas justo durante el evento. Qué fría, me dijo, levantando su margarita. No, le dije. Por fin me siento cálida. Se inclinó hacia mí. ¿Quieres que esté ahí el sábado? Me quedé pensando un segundo. No voy a detenerte. Ella sonrió. Llevaré mi cámara. Esa noche, ya en casa. Escribí una última carta. Una carta abierta para Daniel. No era para Vanessa. No para discutir ni pelear. Solo para explicarle, por escrito, por qué estaba haciendo todo esto. Le conté cómo durante años aguanté humillaciones chiquitas. Dejando que su esposa me tratara mal. Esperando a que él se diera cuenta. Le dije que cuando supe que mi propio hijo había falsificado mi firma, algo dentro de mí se rompió para siempre. Le recordé el hogar que construimos. Las comidas juntos. Los años que puse mi corazón en criarlo. Y terminé con esto, sin vueltas. No necesito tu permiso para protegerme. Y tú ya no tienes el mío para usar mi silencio como arma. La firmé y la sellé. Sin remitente, sin postdata, sin rogarle nada. Esa noche dormí como no lo hacía en meses. Porque por primera vez, sabía exactamente qué iba a pasar. Y esta vez, sería bajo mis reglas. El sábado llegó como el redoble final de un tambor. Firme, inevitable. Para las 9 ya estaba vestida. Con una chamarra limpia. 2 copias del contrato de venta en la bolsa. Y un nuevo labial que no usaba desde el funeral de Richard. Llegué a la casa antes que el camión del champán. Y como prometí, el cerrajero ya estaba ahí, parado en la banqueta. Con sus herramientas listas y una mirada curiosa. No tuve que explicarle mucho. Lo que importaba ya no está, le dije, señalando la puerta. Él solo asintió, serio y profesional. Y empezó a sacar a Daniel y a Vanessa de mi casa. Cerradura por cerradura. Los invitados ya estaban empezando a llegar cuando terminamos. Eran de esos que madrugan con su energía de mimosa y sonrisas fingidas. Ni idea tenían de que la anfitriona que venían a alabar. Ni siquiera iba a poder dejarlos pasar. Me quedé en mi coche, esperando. Viendo cómo Vanessa iba de persona en persona. Con su vestido de flores, seguro rentado. Saludando a los fotógrafos como si estuviera a punto de lanzar su candidatura para algo. De pronto, sus ojos se toparon con los míos. Ahí, entre la gente y el pasto. Le sonreí. Todavía no sabía lo que iba a pasar. Pero me iba a asegurar de que lo supiera. Y lo sabría en público. Salí del coche justo cuando el chofer del camión de champán llegó a la puerta. La encontró cerrada, y empezó a llamarla todo confundido. Vanessa corrió hacia la entrada. Con los tacones clavándose en el pasto. La voz nerviosa y apurada. Al darse cuenta de que la llave ya no servía. Está atascada, decía. Se los juro, debe estar atorada. Nadie en específico le creía. Y los murmullos empezaban a crecer. Entonces caminé hacia ella. Despacio, como maestra entrando a un salón desordenado. Todos voltearon a verme. No está atascada, dije fuerte.
Lo suficiente para callar la música y las conversaciones. La cerradura ya se cambió. El rostro de Vanessa se quedó tieso. ¿Qué carajos haces aquí?, me dijo entre dientes, furiosa, tratando de taparme la vista del resto de los invitados. Vine a darles la despedida, le contesté. Y saqué de mi bolsa un sobremanila bien gordo. Desde ayer, esta propiedad ya está vendida. Los nuevos dueños entran el próximo mes. Así que les recomiendo que se tomen su copa rápido. Porque puede ser la última en este patio. La gente empezó a murmurar. Unos se rieron, otros no sabían qué hacer. El ambiente se volvió incómodo. Daniel salió del lado del patio, la cara roja y cansado. Mamá, ya, no hagas esto aquí, me dijo en voz baja. Lo volteé a ver, tranquila y firme. Sí tengo que hacerlo aquí. Porque cada vez que lo intenté en privado, me ignoraste. Cada vez que traté de hablarte con calma, dejaste que ella gritara más fuerte. Así que ahora estoy hablando en su idioma. Le entregué el sobre. Ahí tienes copias de la venta, el aviso de desalojo y el contrato hipotecario que falsificaste. Y no te preocupes, todavía no he presentado cargos. Vanessa se me lanzó encima, pero Elena, bendita sea, apareció como caída del cielo. Se puso entre nosotras con el celular en alto, grabando. Sonríe, Vanessa, dijo. No queremos que tus donadores se pierdan este momentazo. Vanessa se quedó helada, dándose cuenta de todos los teléfonos apuntando, de todas las miradas escondidas, detrás de lentes oscuros y platos desechables. Eres una vieja perra vengativa, me susurró. ¿Crees que ganaste? Todos aquí ya vieron qué clase de monstruo eres. Miré a mi alrededor. La mayoría de los invitados ya estaban dando pasitos para atrás, tomando sus cosas, murmurando disculpas, caminando hacia sus carros. El chofer del camión de champán se quedó parado junto a la puerta, sin saber qué hacer. Creo que esa es mi señal, le dije a Elena, volteándome hacia ella. ¿Lista? Siempre, respondió, agarrándome del brazo. Caminamos por el camino, pasando junto a la gente que antes se burló de mí en ese mismo patio, al lado de la casa donde crié a un hijo, que olvidó quién le construyó su mundo, y frente a la mujer que creyó que podía destruirme, sin que le pasara nada. Cuando llegamos a la banqueta, me di la vuelta una vez más. Vi a Vanessa hundida en una silla del patio, con el rímel todo corrido por la cara, y a Daniel parado a su lado con el sobre en la mano, la culpa escrita en toda su cara. No sonreí. No saludé. Seguí caminando, porque sabía que eso no era el final de una fiesta. Era el inicio de mi tranquilidad. Y lo mejor, es que aún no se terminaba. El lunes en la mañana, a las 7:42, les llegó la orden de desalojo. Se las entregó en mano un agente del sheriff, con lentes oscuros y una voz tan firme, que ni siquiera Vanessa pudo hacerse la víctima. Yo no estuve ahí, pero Elena sí. Se estacionó 2 casas más adelante, con un café y un muffin, y me dijo por mensaje. Vanessa gritaba como si le hubieran robado un riñón. Daniel ni discutió. Salió en pants, agarró el sobre, asintió como quien por fin entiende que lo que está pasando es de verdad, y cerró la puerta sin decir nada. El jueves llegó el camión de la mudanza. Solo uno, no los 3 que Vanessa decía que necesitaría. Para todas sus cosas de diseñador. Y para el sábado, ya no estaban. No dejaron un mensaje de despedida, ni una disculpa, ni siquiera uno de Daniel. Se mudaron a un depa rentado, al otro lado de la ciudad, en una calle cerrada, mucho más chica que la casa que antes llamaban suya. Y me enteré solo porque una señora de mi antigua iglesia vive en esa misma calle. Le gritó a los de la mudanza, me dijo por teléfono, en voz bajita como si fuera chisme del alcalde. Él nomás se sentó en la banqueta a fumar.
Yo no dije nada. Ya no había nada que decir. Se acabó. La casa estuvo vacía 2 semanas. Mientras hacían las inspecciones finales. Y en ese tiempo, la recorrí sola por última vez. Despacio, con calma. Como si fuera a visitar a un viejo amigo en el hospital. Antes de que se fuera. El aire olía a limpiador de limón. Y a un poco de arrepentimiento. Toqué los bordes de la chimenea. La parte gastada del pasamanos. Donde Daniel se deslizaba en pijama. Y el pedazo de pared donde Richard colgó. Chueca nuestra foto de boda. Diciendo que así se veía más romántica. Me senté en la sala. Ya sin muebles. Y dejé que mi respiración llenara el lugar. No lloré. No estaba enojada. Estaba limpia. La venta se cerró 2 días después. La casa fue para una pareja joven, Shelby y Marcus Foster. Ella trabaja desde casa en diseño gráfico. Y él es electricista. Tienen un bebé recién nacido y un perrito rescatado. Me habían escrito una carta junto con su oferta. No porque tuvieran que hacerlo. Sino porque quisieron. Hemos soñado con una casa como esta, escribió Shelby. No solo por el espacio. Sino por cómo se siente. Esa sola frase fue la que me hizo elegirlos. Ellos no querían la casa para aparentar. La querían para vivirla. Los conocí el día de la firma. Les di la mano, y dejé las llaves. En un pequeño tazón de cristal junto a la puerta. Te va a encantar la cocina en primavera, le dije a Shelby. Entra toda la luz de la mañana hasta el fregadero. Ella sonrió y me apretó la mano, como si me pasara una antorcha. Esa noche, manejé rumbo a mi nuevo hogar. Un depa chiquito, cerca de la biblioteca. A unas cuadras de la panadería y del jardín comunitario. No tenía chimenea, ni cuarto de visitas. Ni esos acabados viejos de los años 80. Pero tenía paz. Tenía libertad. Y era mío. Desempaqué con calma. Prendí una vela que Richard me había comprado. Una vez en un mercadito navideño. Y abrí una botella de vino. Había estado ahorrando, sin saber muy bien para qué. Tal vez era para esto. Tal vez era para este momento. Como a las 8, Elena llegó con comida para llevar y un refresco. Nos sentamos en mi nuevo balconcito a ver el movimiento de la ciudad allá abajo. Lo lograste, me dijo, así, sin más. No solo ganaste. Te liberaste. Asentí, viendo hacia arriba, hacia el cielo. No sabía cuánto pesaba todo. Hasta que lo solté. Yo pensaba que aún tenía que cargar con esa casa. Con esa familia. Como si todo siguiera siendo como antes. Pero ya no es así. Ni ellos, ni yo. Elena brindó por no volver a dejar. Que nadie nos tratara como si fuéramos sirvientas. Me reí, y de repente me quedé callada. Acordándome de ese momento en la fiesta. De ese comentario que lo empezó todo. Las palabras de Vanessa aún me dolían. ¿Te pareces a mi criada?, me había dicho. Y lo irónico fue que la mujer con la que quiso compararme, Elena, resultó ser más familia que cualquiera de ellas. Y al final, no fue un título lo que me definió. Fue la verdad. Y esa verdad ya la tenía. Con papeles, firmas, sellos. Todo en regla. 2 semanas después de que los Foster se mudaron, me descubrí haciendo algo que no había hecho en más de 10 años. Reordenar mis libros. No porque hiciera falta, sino porque por fin tenía la energía para preocuparme por el orden de nuevo. Estaba justo a la mitad de organizar la parte de novelas por orden alfabético, cuando Elena llegó a mi puerta con una gran sonrisa, una botella de vino tinto de los medianitos y una carpeta amarilla bajo el brazo. Tengo algo que enseñarte, dijo, entrando como si fuera su casa. Y, la neta, en ese momento, casi lo era. Dejó el vino en la mesa. Abrió la carpeta y me deslizó
Un papel brillante por la barra de la cocina. Era una licencia de negocio a su nombre. Servicios de limpieza y organización Elena's Home Harmony. Parpadeé, y luego me solté riendo. ¿Te hiciste legal?, le pregunté. Y su sonrisa se hizo todavía más grande. No solo legal. Ya tengo 5 clientes fijos. Una chava que estoy entrenando. Y 2 recomendaciones más en mi correo. Resulta que la gente sí paga bien. Por lo que llevo años haciendo a cambio de sobras. Toqué el papel, sintiendo su peso. Tú decías que nunca trabajarías por tu cuenta, le dije. Que no sabías cómo. Ella asintió, ahora sí, seria. No lo sabía. Hasta que te vi quemar tu vida entera. Y empezar desde cero. Desde cero. Tú me hiciste ver que no soy solo alguien que está de fondo. Soy la razón por la que algunos de esos lugares siguen funcionando. Serví 2 copas de vino y le di una. Tú eres la razón por la que no me caí, le dije. Me sacaste de la neblina cuando ni yo sabía que estaba en ella. Ella tomó un sorbo y se inclinó un poco. ¿Sabes? Vanessa intentó llamarme 2 veces. Me dejó un mensaje fingiendo que nada había pasado. Dijo que quería hacer las paces. Y hasta platicar de futuras oportunidades. Le levanté las cejas. No manches, ¿en serio? Elena negó con la cabeza. Ella debió pensar que me iba a sentir mal. Que yo estaría desesperada. Pero no entendía que cuando uno descubre su valor, ya no regresa a un asiento en una mesa podrida. Me reí más fuerte que en meses. Y eso que ya tenía la panza llena. Elena levantó su copa otra vez. Por el trabajo por cuenta propia, dijo. Por poner límites, añadí yo. Por la dignidad, dijo ella. Por romper el silencio, respondí yo. Chocamos las copas, y no éramos solo 2 mujeres brindando con vino. Era una ceremonia, un exorcismo, una liberación. Más tarde esa noche, después de que se fue y lavé los platos, me senté en mi balcón y pensé lo raro que era. Que la persona que terminó a mi lado no fuera de mi sangre. No era alguien a quien crié, sino alguien a quien una vez le pagué para que fregara mis pisos. Y sin embargo, era la única que de verdad me veía. Que no me pedía que me hiciera chiquita. Que desapareciera, o que estuviera agradecida solo por ser tolerada. Elena había montado un negocio nuevo, sí. Pero más que eso, se había formado una nueva columna vertebral. Y verla así me hacía querer más. No quería venganza, ni caos. Solo una vida que sintiera mía. Saqué mi cuaderno, el que uso para hacer la lista del súper. Y abrí una página nueva. Arriba escribí esto. Luego puse 3 cosas para hacer. Unirme al club de lectura del barrio. Visitar el Museo de Arte del Centro, que siempre dije que iba a conocer. Y, por último, apuntarme a esas clases de acuarela. Con las que Richard me molestaba una vez. Solía decir que sería peligrosa si alguna vez dejaba de poner a todos los demás primero. Pero ahora, quizá no lo hacía por ser cruel. Sino firme, callada y con intención. Elena tenía razón. Una vez que ves lo que vales, ya no hay vuelta atrás. Y yo no iba a regresar. Escribí la carta un jueves en la tarde. Con las ventanas abiertas y el sonido suave de las campanitas de viento afuera. Como una respiración tranquila. No era para Daniel, ni para Vanessa. Ya les había dicho todo lo que tenía que decirles. Con silencio y papeles firmados. No, esta carta era para mis nietos, Laia y Thomas. 2 niños dulces e inteligentes. Que no pidieron nacer en el caos de nadie. Que me abrazaron la última vez que los vi. Sin dudar ni juzgar. Esperé para escribirla hasta que el ruido se calmara. Hasta que mis pensamientos dejaran de dar vueltas. Porque no quería que saliera de la rabia. Quería que saliera de la verdad. Les hablé de la casa. De que no era solo un montón de paredes. No eran solo habitaciones, eran recuerdos.
azulejos rotos donde su papá una vez lanzó una pelota de básquet adentro de la casa y rompió la lámpara. El cajón de la cocina que se atoraba porque guardaba pilas de repuesto como si fuera una suerte. El jardín donde su abuelo cultivó los tomates más fuertes del mundo. Les dije que estaba bien sentirse confundidos, heridos o hasta enojados conmigo. Les dije que la historia que sus papás podrían inventar sobre el robo de la casa no era verdad. Pero no les pedí que escogieran lados. Solo les pedí que recordaran que el amor no desaparece solo porque la gente no lo muestre. Metí 2 fotos. Una de Richard y yo en el porche en el 89, y otra de la última fiesta de cumpleaños de Laia. En esa, ella traía una corona de papel y me hizo prometerle con el dedo chiquito que nunca olvidaría traerle chispas de colores la próxima vez. Les dije que podían venir a visitarme cuando quisieran. Sin presión, sin pedir pruebas de lealtad, solo una puerta abierta, galletas en el frasco y una mujer que todavía sabía jugar gofis. Cuando cerré el sobre, no me sentí triunfante. Me sentí tranquila, en paz, como si por fin hubiera cerrado un capítulo sin decir que ya terminó. Ese fin de semana, doné el último libro de Richard a la biblioteca del barrio y fui a una clase de acuarela en la comunidad. No se me daba bien. Todavía no. Pero había algo liberador en ver cómo los colores se mezclaban sin reglas ni bordes, solo movimiento e instinto. Esa noche, hice espagueti para uno, prendí una vela y leí una novela de misterio en la cama, con las ventanas entreabiertas y una taza de té de menta en la mesita de noche. Sin mensajes, sin dramas, sin esperar a que pasara algo malo. Solo silencio, solo yo. Elena me mandó foto de sus nuevas tarjetas de presentación y una captura de pantalla de una reseña de 5 estrellas. Una clienta la dejó. Salvó mi casa y mi paz mental, escribió la mujer. Y yo le respondí, ella hace eso. A veces pensaba en Vanessa, pero no mucho tiempo. Solo cuando el silencio me envolvía y los recuerdos aparecían. No la odiaba. La juzgaba porque una mujer así construye toda su vida sobre controlar y aparentar. Nunca se siente segura de verdad, ni aunque gane. Y a Daniel le deseaba paz. Esperaba que algún día tuviera valor, que tal vez entendiera lo que es ser hijo de nuevo. Pero ese ya no era mi trabajo. Mi trabajo estaba hecho. Había protegido lo que importaba. Había recuperado lo que era mío. Y lo más importante, había construido algo nuevo. No por rencor ni amargura, sino desde la base fuerte de saber quién era, aunque otros trataron de enterrarlo. Al apagar las luces y meterme en la cama esa noche, en la habitación cálida, callada y llena de pequeñas alegrías de todos los días, susurré en la oscuridad. Estoy en casa. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, quise decirlo de verdad.